muchísimas gracias al equipo de producción. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros, tal y como le habíamos dicho antes de irnos a la pausa, en esta audiencia preliminar, el doctor Anthony Cuevas. Él es internista, hematólogo, y vamos a hablar con él con relación a la anemia falciforme, causas, consecuencias y tratamiento. Doctor, buenas tardes, un placer tenerle aquí en este tribunal. Buenas tardes, gracias por su invitación a su distinguido programa y para mí es un honor estar aquí con ustedes tratando de explicar esta patología, esta enfermedad que no es que sea tan común en la población, pero sí es bastante importante. Muchas personas se escucha como... Vamos a ver si usted nos las detalla. Creo que hay en alguno de los hogares hay algún audio que se está escapando, pero sería importante que usted nos los detalle para que la gente pueda entender qué patología estamos hablando. Estamos hablando de la enfermedad de células falciformes o como se conoce por los medios como la falcemia. ¿Cómo enfrentamos esto, doctor? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo lo enfrentamos? Lo primero es que tenemos que identificar primero cuáles pacientes serían candidatos para presentar lo que es la falcemia o la enfermedad de células falciformes, porque esta enfermedad más bien es hereditaria y esta la adquirimos cuando heredamos el gen de ambos padres. Entonces, muchas veces pasa por desapercibida porque hay personas que son portadoras de un gen, pero entonces no presentan los síntomas y luego cuando se unen con otra persona y procrean hijos, entonces estos son los que van a presentar la enfermedad para heredar los genes. Lo primero que tenemos que hacer es esto, identificar cuáles personas podrían estar presentando estos genes y una vez identificados, orientarlos y dar el tratamiento según lo que podamos presentar. Doctor, sea si es falcémico o si es un rasgo. Yo le voy a reformular la pregunta porque no me quedó muy claro. O sea, en términos concretos, diríamos, con un lenguaje más llano, ¿por qué se debe visitar un hematólogo? O sea, ¿por qué? Porque la enfermedad de célula falciforme, la falcemia, es una enfermedad que trata de un daño, de un trastorno en lo que es la codificación de la hemoglobina. Para que entiendan más bien, la hemoglobina es una sustancia que tenemos en la sangre, que es la que se encarga de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos para poder entonces el cuerpo realizar sus funciones, su metabolismo. Entonces, existen mutaciones a nivel genético que hacen que esta hemoglobina no se produzca como debería, sino que estaría en cierta forma dañada. Es como, por ejemplo, vamos a hacer la comparación con una computadora que tiene sus códigos, que lleva el código binario, el 0, el 1, el 0, el 1, y donde debería haber un 0, hay un 1, entonces aquí el programa o el archivo sería diferente. Pasa lo mismo con la hemoglobina. Se cambia un precursor del gen por otro, entonces una proteína se produce que no es la que debería ir en esa posición, sino en la otra, y lo que hace es que esta hemoglobina sea de forma anormal y comience a cambiar el glóbulo rojo de tal forma que parezca como una media luna o como una hoz, como una guadaña. Entonces, por eso se llama falcemia, por esta forma que tienen los eritrocitos. Doctor, y a ver, para que me esclarezca algo, porque sinceramente no conozco nada de esa enfermedad y estoy aprendiendo con usted sobre este tema. Ya nos dice que es hereditario y nos explicó más o menos a nivel genético de manera simple cómo opera, cómo se da. Pero bueno, esto quiere decir entonces que el niño que nace, ¿no? Porque lo hereda con esta condición, desde el inicio muestra síntomas, desde el inicio ya tiene que ser atendido por profesionales,
o es algo que con lo cual se puede convivir y que luego se agrave a lo largo del tiempo? O sea, ¿cómo funciona? Y a eso también que le agregue cuáles son los síntomas que ese ser humano siente cuando convive con esta enfermedad. Lo primero es que el niño, desde que nace, presenta los síntomas. Okay. Algunos lo presentan desde días de nacimiento y otros lo presentan ya tiempo, principalmente al año, porque no tenemos un tipo de hemoglobina, tenemos varias. Y cuando el niño está en el vientre, tiene un tipo de hemoglobina diferente a que nosotros tenemos actualmente normal. Sin embargo, ¿cuál es la sintomatología, doctor? ¿Cuál es la sintomatología que pudiese detectarse en un niño o en cualquier persona? En los niños, en cualquier persona, los síntomas son varios. Puede darse desde ictericia, que es cuando se torna amarillo, o los ojos se tornan amarillos, o las manos. Cuando hay unas formaciones a nivel de las manos o del pie, que es el síndrome mano-pie, que es cuando se hinchan, por así decirlo, para que entiendan claro, se hinchan. Y también pueden deformarse como los dedos en palillo de tambor. También se puede dar algunos problemas a nivel de los riñones, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco. Es decir, es un sistema complejo que presenta. Entonces, lo que más va a determinar es que cuando se hace el hemograma, la hemoglobina baja a más de 8 gramos por decilitro, cuando, por ejemplo, en un niño, lo menos que debería tener es 11. También ocurre a nivel de los ojos, puede haber ciertos problemas, pero ya eso sería ya mientras va creciendo. Y están propensos a presentar infecciones. Es decir, es una gama completa de síntomas y signos, porque no solamente es una enfermedad de la sangre, sino también se ha determinado que es una enfermedad que causa lo que es una inflamación a nivel de todo el cuerpo. Doctor, yo quiero pasar dentro de esa rama a otro tema. Julio, como tú vas a pasar a otra rama, déjame, por favor, para hacerle esta pregunta al doctor, para dejar este punto bien claro, porque él nos ha explicado que tiene que ver no solamente con que es una patología hereditaria, sino que también tiene que ver con la sangre. En cuanto a las transfusiones sanguíneas, no tiene ningún problema esto. De hecho, el tratamiento, uno de los tratamientos que se usan son las transfusiones sanguíneas, que sería para poder llevar los niveles de hemoglobina a unos niveles, por así decirlo, óptimos, porque no podemos llevar a un paciente falsémico a los niveles como nosotros, que serían 12, 13 de hemoglobina, aún siendo adulto, porque ser una enfermedad también inflamatoria aumenta la producción de plaquetas, de glóbulos blancos. Entonces, estos pacientes tienen riesgo de presentar coágulos sanguíneos o trombos y pueden llevar a lo que serían infartos a nivel cerebrales o a nivel del corazón. O sea, lo digo de una forma para que me entienda más fácil. Sí, claro. Doctor, y en este mismo tema, ¿cuántos años cuál es la expectativa de vida de un paciente con falsemia? Primero. Y segundo, si estos tratamientos que usted nos ha ido narrando y explicando, si se sostienen a lo largo de toda la vida del falsémico. O sea, supongo que al ser hereditaria, supongo que no tiene cura la enfermedad. O no por ser hereditaria, pero me imagino que no tiene cura. No, de hecho no tiene cura la enfermedad porque al ser hereditaria, al ser una mutación a nivel de los genes, para poder curarla tendríamos que entrar y poder cambiar la codificación del gen, pero también cambiaría lo que es los aspectos del ser humano. Entonces, hasta ahora es prácticamente imposible. El tratamiento sí va a llevar durante toda la vida, que va desde uso de complejos vitamínicos que tengan ácido fólico y complejos. Se usa también lo que es la hidroxiurea, que es para aumentar lo que es la hemoglobina fetal, que iba a decir en un momento que esta sirve como una protección para evitar que la persona falsémica presente la sintomatología, que no se destruyan esos glóbulos rojos. Wow. En la expectativa de vida va a variar porque hay pacientes que normalmente pueden llegar hasta los 50, 55 años, pero normalmente un paciente
no llega hasta más de 50. Son pocos los casos que lo hacen. O más de 60, porque las complicaciones son bastante importantes. Muy triste. Y Doctor, puede tener hijos. Pasar, brevemente, Julio, ¿puede tener hijos una mujer falsémica? Está bien. Puede tener hijos, pero dependiendo de cómo está el paciente clínicamente. Porque, por ejemplo, una mujer embarazada, si tiene muchas complicaciones, si tiene mucha sintomatología, se le recomienda que no tenga hijos, que no pueda procrear. Okay. Pero, como estamos en Dominicana, muchas veces no hacen caso a estos tipos de orientaciones, pero sí pueden tener hijos, no es que sean estériles de por sí, pero si los van a tener, tienen que estar bien orientados y saber con la pareja que va a estar, tiene que hacerle las pruebas de electroforesis de hemoglobina, que es para detectar la hemoglobina falsémica, y así poder saber qué porcentaje de los niños van a salir sanos, portadores o enfermos con la falsemia. Y por último, doctor, ya de mi parte, y excúsame, Julio, es que está interesante. No, tranquilo. Por último, de mi parte, ¿hay factores, doctor, que puedan precondicionar a que sucedan esas mutaciones genéticas? O sea, yo no soy falsémico, gracias a Dios, ninguno de los que estamos acá, pero ¿hay algo en nuestra conducta, en nuestra accionar y en nuestras costumbres que pudieran motorizar que esas mutaciones se den en nosotros o en nuestra descendencia? Para nada, no tiene que ver mucho con lo que es el factor externo. Solamente hubo algo que sí influyó, porque esta enfermedad vino más bien del África, que se habla, la teoría de que fue una adaptación del cuerpo para poder combatir lo que es el paludismo o la malaria, porque aquí fue que se originó este tipo de enfermedad. Que se descubrió fue en Canadá, pero se ha visto datos de que en África fue que comenzaron a darse estos tipos de mutaciones debido a esto, porque como el África es una zona que tiene muchos casos de paludismo, que es un parásito que entra a los glóbulos rojos y comienza a alimentarse de ellos y traer ciertas enfermedades y ciertas complicaciones. Estas personas parece que desarrollaron estos cambios de mutación para hacer que el eritrocito, que el glóbulo rojo, durara menos tiempo en la sangre y evitar que el parásito pudiera desarrollarse. Pero entonces es un arma de doble filo, porque el eritrocito dura menos tiempo y el paciente va presentando anemia, va bajando los niveles de hemoglobina y entonces el cuerpo no funciona de manera adecuada. Vuelvo y repito, no hay ningún factor externo que te pueda desencadenar lo que es la falsemia. De haberlo desencadenado es porque tenías ya los genes, pero es difícil que un portador pueda desarrollar la sintomatología de la falsemia, porque tener esta enfermedad tiene que heredarla de los dos padres. El gen de la falsemia de la madre y el del padre. Si tiene uno solo, por ejemplo, del padre y la madre estaba sana, tiendes a ser portador. Lo que sí tienes que tener cuidado cuando procrees con una pareja, que esta no sea portadora también. Bueno, terrible. Doctor, yo quisiera hablar un poco de la anemia, que también está dentro de su rama de especialización. Y cuando nosotros podemos detectar que una persona tiene anemia, diríamos que cuáles síntomas serían como que comunes, porque a veces uno puede sentir algún dolor de cabeza y entiende que es algo, no sé, efímero, o puede sentir, no sé, algún dolor muscular. ¿Cuándo se está ante un caso, diríamos, normal y una anemia? ¿Y qué tan peligrosa puede ser? Bueno, para una anemia, primeramente en los síntomas tenemos que ver que las personas van a presentar palidez, o sea, van a estar blancos como un papel, van a sentirse cansadas, sin fuerza, puede también a veces presentarse deshidratados. Cuando les revisan la piel, como dije, está totalmente blanco, presenta mareos incluso al estar acostado, y eso también va a depender del grado de hemoglobina que presente, porque
una persona ya que presente mareo estando acostado es porque ha perdido mucha sangre. Entonces, ya para confirmar esto, se le haría lo que es el hemograma, donde podemos ver todo lo que es el conteo de las células sanguíneas, y al ver que la hemoglobina está por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres y por debajo de 13 en hombres, ya tenemos que pensar en anemia. Ahora bien, no todos los pacientes van a reaccionar igual a este tipo de anemia, porque hay anemias que son bastante leves. Por un hombre que tenga 12 o 11 de hemoglobina, normalmente no va a presentar sintomatología, pero hay algunos que pueden presentarlas y de forma grave. Pero cuando se presentan los síntomas, ya sería cuando ya la persona tiene de 8 gramos de hemoglobina para abajo, por así decirlo, disculpen. Y, por ejemplo, en el caso ya que cuando es por debajo de 7, ya se recomiendan transfusiones sanguíneas. Pero también va a depender de la condición clínica del paciente. Porque si una persona tiene 8 gramos de hemoglobina y presenta esos mareos y todo eso y necesita sangre, hay que ponérsela. Y realmente se relaciona más la anemia con la buena o mala alimentación, ¿verdad? ¿O hay otros factores que se dan al margen de la alimentación? Hay muchos factores. La alimentación está dentro de uno de ellos, pero hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de anemias. Está la anemia ferropénica, que es cuando hay falta de hierro, por déficit de hierro, que esto tiene que ver con la alimentación, igual que las anemias megaloblásticas, como la vitamina B9, que es el ácido fólico, vitamina B12 cuando descienden, pero también existen otros factores de anemia, por ejemplo, algo externo que cause que tus glóbulos rojos se destruyan, pérdidas sanguíneas por alguna hemorragia, ya sea a nivel gastrointestinal o ya sea por el ciclo de las mujeres que presentan todos los meses, en fin, muchos factores. También se puede dar por algunas mutaciones que pueden crear lo que se llaman las neoplasias sanguíneas. Para que me entienda, es como algunos cánceres sanguíneos darte anemia, porque no se producen glóbulos rojos de manera adecuada o no funcionan de manera adecuada, y entonces tienden a dar disminución de la hemoglobina. Y también se da con las quimioterapias cuando se aplican. Pueden bajar los niveles de hemoglobina y causar anemia porque destruye tanto las células tumorales como también algunas células buenas. Doctor, usted como especialista de la hematología, que es la ciencia que estudia el comportamiento y el tratamiento de la sangre, ¿usted no podría explicar un poquito, arrojarnos luz con su capacidad con relación a cómo funciona esto de los anticuerpos? Porque ahora hay muchas personas con el problema del coronavirus que está solicitando sangre de personas que hayan sido infectados con el virus y que hayan creado el anticuerpo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en este caso, lo que estamos hablando es de la transfusión de plasma. Los anticuerpos se producen, son un tipo de aminoácidos que se producen cuando hay una amenaza a nivel del cuerpo, un cuerpo extraño, por así decirlo, que no necesariamente es algo como un alfiler, sino bacterias, virus, parásitos y hongos. Son cuerpos extraños que amenazan la salud del cuerpo. Entonces, producen estas proteínas para poder combatirlas. De hecho, esta es la base de las vacunas. Las vacunas lo que administran son virus ya inactivos, o por así decirlo, muertos, para que el cuerpo comience a reaccionar con los aminoácidos o la proteína que tenía el microorganismo en la membrana, exacto, y van desarrollando estas proteínas que son los anticuerpos, que es para proteger a la persona y evitar que llegue una nueva infección. ¿Qué pasa con el caso del COVID-19? Ya que estamos entrando en este tema, lo que pasa aquí es que cuando entra el virus, que comienza a incubarse, dura en la incubación 7 días. Entonces,
a partir del último día se va a comenzar a crear el anticuerpo que actúa de forma inmediata, que se llama inmunoglobulina M, y va a alcanzar su pico máximo a los 14 días o a los 15 días. En ese tiempo ya comienza a producirse la otra inmunoglobulina, que es la de memoria, que es la inmunoglobulina G, que esta es la que se va a producir ya cuando se administran las vacunas, por ejemplo, la vacuna de tétanos, de la difteria. Para cada tipo de infección se desarrolla un anticuerpo específico que va cambiando la estructura. Entonces, esa IgG va a aumentar y llega a su pico máximo a partir del día 21 al día 23. En este tiempo ya la IgM comienza a bajar, la que es la inmediata, y se queda la IgG elevada. Ya para el día 26 a 28, a veces el día 30, que es lo que más o menos se estima, desaparece el virus, pero queda ese anticuerpo de memoria. Y esto es lo que se está tratando de administrar para que ese anticuerpo actúe contra el COVID-19 que tiene el huésped y pueda eliminarlo. Porque esto hasta ahora estamos tratando de experimentar, porque como es una enfermedad nueva, que como se diría en buen dominicano, nos agarró fuera de base a todo el mundo, entonces se está tratando de ver cómo poder erradicar este virus. Y por eso se están haciendo estos estudios. Y se ha visto que el plasma ha sido beneficioso para estos pacientes porque ayudan a lo que a destruir el virus. Pero hay que tomar algo en cuenta. Ahora se ha determinado de que el anticuerpo, la IgG, dura 3 meses aproximadamente. Y ya se ha visto un caso en Hong Kong de un paciente reinfectado con coronavirus. Entonces, por eso es que se le pide a las personas que tengan la PCR, que es lo que detecta el virus per se negativo, y la IgG positiva. Es decir, que no tenga el virus y tenga el anticuerpo para poder hacer la transfusión y entonces ayudar a aquellas personas que tienen el coronavirus de forma grave para poder mejorar esos síntomas. Excelente, excelente. Yo creo que muy interesante esta experiencia Súper que hemos interesante. el día de hoy con el doctor Anthony Cuevas. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones que usted nos ha ofrecido aquí en el Tribunal de la Tarde. Y más adelante, pues, lo volveremos a invitar para tocar otros temas de interés. Ustedes no se muevan. Nosotros vamos a una pausa comercial. Al retorno estaremos entonces hablando con Cristian Rojas, que nos trae todo lo que acontece en el mundo de los deportes en el segmento del Tribunal Deportivo.